Tito 2:13. Bajo la lupa Biblia adulterada, ¿es Jesús el gran Dios? Gracia y paz a vosotros todos. Hermanos míos amados, es lamentable, pero es una enorme verdad. La Reina Valera nos juega sucio. Sé lo difícil que es para algunos aceptar esta verdad, por lo cual su primer impulso es protestar y considerarme enemigo de la verdad. Incluso llamarme blasfemo, hereje, y quizá, hasta hijo del diablo, o quizá algo peor. Pero lo mejor que puedo hacer es no sentirme ofendido, porque puedo entender su ofuscación. Otros, quizá eviten decirme algo, pero en su corazón se sentirán agredidos. Por favor, les ruego que no se pongan bravos conmigo, no es mi intención lastimarles, sino todo lo contrario. Amarles, les estoy diciendo la verdad, mi deber es advertirles sobre esta realidad. Por favor, discúlpenme que insista tanto en esto. La Biblia Reina Valera que ustedes tanto veneran, está adulterada, y presenta ciertos versículos clave, que pintan a Jesús como Dios. Ustedes han sido confundidos con esos versículos. Muchos creen que Jesús es Dios, porque una Biblia adulterada para tal propósito, dice que Jesús es Dios. Hoy les voy a mostrar un texto adulterado. Se trata de Tito 2:13, miren lo que dice la Reina Valera, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tremenda frase, ¿se dan cuenta? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, contundente frase que ha confundido a millones, y le ha hecho muchísimo daño a la verdadera sana doctrina. Esa frase es falsa, fue mal traducida con toda la intención de hacer ver a Jesús como otro Dios. Jesús implícitamente es el Salvador, pero no es el gran Dios. Jesús solo es el medio que Dios empleó para nuestra salvación. Si ustedes leen Tito 1:3-4, verán que Pablo aplica el título Salvador tanto al Padre, como a Jesús. De modo que el autor intelectual de la salvación es Dios, quien envió a su unigénito, para que el mundo fuese salvo por medio de Jesús. Juan 3:16. Jesús solo es el medio, el único medio para ser salvos por Dios. Judas 1:25. Tito 2:13 fue modificado. Si ustedes leen Tito 1:1, ahí dice Pablo que él es siervo de Dios 1 y apóstol de Jesús 2. Es obvio que hay dos. Si Jesús y Dios fueran el mismo, ¿qué caso tendría que Pablo dijera que es siervo de Dios 1 y apóstol de Jesús 2? El problema con Tito 2:13 es que Casiodoro de Reina no respetó en ese pasaje la regla gramatical del artículo definido para ambos sujetos, como lo expliqué hace 2 días, y les puse sus respectivos ejemplos. Miren Tito 2:13 palabra por palabra como está escrito en el Códice Alejandrino, ansiosos por la bendita expectación y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Esto es, palabra por palabra. 13. Ansiosos por la bendita expectación y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Esta es una mala traducción, porque la contracción del debe verterse, aunque el griego la omita. Ahora les presento la correcta traducción de Tito 2:13. 13. Ansiosos por la bendita expectación y la manifestación de la gloria del gran Dios y del Salvador nuestro, Jesucristo. 14. Quien se dio a sí mismo, Jesús, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pueden no estar de acuerdo con esta traducción. De ser así, les recomiendo que estudien mucho sobre la gramática del griego koiné. Yo no pretendo engañarles. Solo dense cuenta que en el contexto de toda la carta, Pablo afirma que tanto Dios como Jesús, ambos son nombrados como Salvador. Pues Dios nos salvó por medio de Jesús. Lean y relean en su Biblia Tito 3 del 3 al 6 hasta que lo entiendan. Es un hecho, Tito 2:13 está adulterado en la mayoría de versiones bíblicas, pero no en todas. Es imposible que Jesús sea el gran Dios, porque Jesús tiene un Dios y Padre, Romanos 15:6, Efesios 1:3. Y si Jesús fuera el gran Dios, entonces ¿quién sería el Padre del gran Dios? Biblia de Jerusalén, 1975, JN 14:28. Habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Si el Padre de Jesús es el grande, entonces ¿cuál el gran Dios que dice Pablo? Hermanos míos amados, les aseguro que todo el tiempo que le dedico a estas investigaciones que luego comparto con ustedes, lo hago por el enorme amor que le tengo a mi Dios y Padre, a mi Maestro Jesús, y a todos ustedes. Sé que puedo herir la susceptibilidad de algunos al insistir en decirles que las versiones Reina Valera y otras están adulteradas, pero es la verdad. Quizá muchos de ustedes no perciben el error, ojalá tuvieran la mínima intención de investigar sobre todo esto. Es cierto lo que digo. La Reina Valera no solo está adulterada, sino que además, su traducción es tendenciosa. Tito 2:13 no es la excepción. Cuando dice, y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo, está haciendo creer al lector que Jesús es el gran Dios. Esto es grave. En ningún lugar de las Sagradas Escrituras es posible identificar al Dios inmortal e invisible y a Jesús como el mismo elemento. La intención tendenciosa de esa traducción le hace creer al lector que Jesús es el gran Dios, o el gran yo soy, como dicen algunos, pues la tendenciosa traducción a muchos los hace creer que Jesús es el único y gran Dios, y que fuera de él no hay otro. Sin embargo, el resto de la escritura dice que Jesús tiene un Dios y Padre. ¿Qué hacemos con eso?
Mira lo que dice Pablo a los Romanos, Romanos 15, 6, Reina Valera 1960, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje anterior, sano, no adulterado, está diciendo que Jesús tiene un Dios y Padre. Si fuese cierto que Jesús es el gran Dios o el gran yo soy, entonces ¿quién es su Dios y Padre? Tito 2, 13, diversas versiones. Hermanos míos amados, hermanitas amadas. Tito 2, 13 está mal traducido en la mayoría de versiones españolas. A continuación les presento varias versiones con una parte de este versículo, para que vean cómo algunas versiones sí traducen correctamente este pasaje solo el final del versículo para abreviar espacio. Año 1260 según el Nuevo Testamento, manuscrito escurialense I, 6, anejo 22, RAE, Madrid. Español antiguo, del grande Dios y del nuestro Salvador Jesucristo 1556 Nuevo Testamento por J. Pérez de Pineda, Venecia. Del gran Dios, y de nuestro Salvador Jesucristo 1947 Sagrada Biblia igual Nácar y Colunga. Del gran Dios y de nuestro Salvador Cristo Jesús. 1948 Nuevo Testamento de Pablo Besson, Buenos Aires, Argentina, del gran Dios, y de nuestro Salvador Jesucristo 1961 TNM, Testigos de Jehová, del gran Dios y de nuestro Salvador, Jesucristo. 1970 New American Bible, New London, of the Great God and of our Savior Jesus Christ. Del gran Dios y del Salvador nuestro Jesús Cristo. Biblia Israelita 2011, del gran Elohim, y del Salvador nuestro Yahushua el Mashiach. En este pasaje, Tito 2, 13, encontramos dos elementos, sujetos o sustantivos, conectados por kai y, el primer sustantivo precedido por el artículo definido, tú, del y el segundo sujeto sin el artículo definido. La misma construcción gramatical la puedes encontrar en 2 de Pedro 1, 1, 2, donde, en el verso 2, se hace una distinción clara entre Dios y Jesús. Esto indica que, cuando dos elementos, sustantivos, sujetos, distintos están conectados por la conjunción, y, si el primer elemento está precedido por el artículo definido o, no es necesario repetir el artículo definido delante del segundo sujeto. Hay claros ejemplos de esta construcción gramatical en el texto griego, siendo los más claros Efesios 5, 5, Segunda de Tesalonicenses 1, 12, Primera de Timoteo 5, 21 y 6, 13, y Segunda de Timoteo 4, 1. En realidad, la palabra del es una contracción de la preposición de, y el artículo definido el. Es incorrecto decir por ejemplo los saludo en la paz del Señor Jesús. Lo correcto es, en la paz del Señor Jesús. Precisamente ese artículo de él, en algunos casos se omite en la gramática del griego koine, no obstante, se vierte en el español. Te explico, observa muy bien, 2 de Timoteo 4, 1, te encargo mucho delante del Dios y Cristo Jesús el que juzgará vivos y muertos en la manifestación de él y en reino de él. Esto textualmente es, te encargo mucho delante del Dios y Cristo Jesús, el que juzgará vivos y muertos, en su manifestación y en su reino. Ahora compara. Observa que la Reina Valera 1960 en este pasaje sí está respetando la regla gramatical. Observa, 2 de Timoteo 4, 1, Reina Valera 1960, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué aquí Casiodoro de Reina sí agregó la contracción de él, y por qué la omite en Tito 2, 13? Otro ejemplo, 2 de Tesalonicenses 1, 12, especialmente. Por la gracia del Dios nuestro y Señor Jesucristo. Textualmente, por la gracia del Dios nuestro y Señor Jesucristo. Ahora compara. Lee en la Reina Valera 1960 como en este pasaje Casiodoro de Reina sí añade la contracción de la aun cuando el texto griego no la está aplicando. 2 de Tesalonicenses 1, 12, Reina Valera 1960. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Esta traducción es correcta. Perdón que insista en la pregunta, ¿por qué aquí Casiodoro de Reina sí agregó la contracción de él, y por qué la omitió en Tito 2, 13? Es obvia la tendenciosa traducción de Casiodoro en versículos clave para sembrar el engaño. Salgan del error. Espero que este artículo les haya sido de utilidad. Bendiciones de lo alto para sus vidas.